El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuando venga el Hijo del Hombre rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregadas ante él todas las naciones, y él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: vengan benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. Los justos le contestarán entonces: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver? Y el rey les dirá: yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirá también a los de la izquierda: apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber, era forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no me visitaron. Entonces ellos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de forastero o desnudo, enfermo o encarcelado, y no te asistimos? Y él les replicará: yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. A ver, sentaditos. La primera lectura, tomada del libro de Levítico, nos recuerda dos aspectos básicos que tenemos que cuidar nosotros como cristianos, como católicos, y más en este tiempo de Cuaresma. No quiere decir que en el tiempo fuera del tiempo de Cuaresma no, pero tenemos que intensificarlo para que se arraigue en nosotros. ¿Cuáles son? Los mandamientos. ¿Para qué sirven los mandamientos? Normalmente los mandamientos los vemos como prohibiciones: no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas aquello. Yo creo que todos los que hemos tenido la oportunidad de estar al frente, yo en mi caso como formador, más bien de formador, pero bueno, cuando tuve al frente a algunos jóvenes en la formación, pero los papás son bien latosos, ¿sí o no? No agarres esto, no te subas ahí, y no hagas esto, no aquello. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué son tan latosos los papás con los hijos? Hasta caen gordos. ¿Por qué caes gorda? ¿Para qué tantas prohibiciones a los hijos? A ver, ¿no son papás ustedes? ¿Por qué tanta no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto? ¿Para qué lo hacen? Creo que lo hacen para educar, pero ¿cuál es la razón ahí? Protegerlos, ¿sí o no? Saben que si no les dicen, se van a lastimar, se van a dañar, hasta se pueden matar. No fumes, no hagas esto, no hagas lo otro. Ay, mamá, ya vas a empezar con tus cosas. Entonces, los mandamientos no son prohibiciones como restricciones. No hagas esto, uy, no puedo hacer nada. No, los mandamientos son protección para tu alma, porque si no te vuelves esclavo y eres esclavo del pecado. Y yo creo que todos hemos visto una persona esclavizada, por ejemplo, del alcohol, de la droga.
Díganme, ¿quién es más libre? ¿El que toma y hace de su vida lo que quiere? ¿O el que sabe decir no a esto y puede tener una vida en paz? Es más esclavo el otro, obviamente. Pero el mundo nos hace ver que nosotros somos esclavos porque no te dejan hacer esto, no te dejan hacer. Una persona llena de lujuria, ¿es una persona libre? No. Es una persona esclava que no va a poder amar, que no va a poder ver y descubrir el verdadero amor en otra persona. Entonces los mandamientos no son para encerrarte, son para protegerte, que es lo que nos dice la primera lectura. Pero también la primera lectura y el Evangelio nos habla de otro elemento muy importante: las obras de misericordia. ¿Cuáles son? A ver, si yo le preguntara a esta pareja aquí enfrente, ¿cuáles son las obras de misericordia? Ándele, mire qué bien se la supo. Dar de comer, dar de beber, vestir al desnudo, enseñar, corregir al que se equivoca, soportar con paciencia las miserias. Son 7 corporales, 7 espirituales. El problema con las obras de misericordia es que no sabemos aplicarlas. Las obras de misericordia se tienen que aplicar en 3 niveles. 3 niveles fundamentales que tenemos que aprender. Primero, ¿para qué son las obras de misericordia? Para demostrar mi amor por Dios. Las obras de misericordia no son caridad de pobrecito está fregado, mira ahí está muerto de hambre. Eso es un humanismo, que no es malo. Ayudar al que está lastimado está bien, pero cuando no lo hago como producto de mi amor a Dios, no trasciende. Un humanismo, el hombre por el hombre, pero no pasa de ahí. El católico, el cristiano, las obras de misericordia son el producto de la contemplación, el producto de mi relación con Dios, el producto de mi amor a Dios y del amor de Dios por mí, que me lleva a servir a mi prójimo, aunque ese prójimo sea un desgraciado infeliz. Y eso es lo interesante. Ahí es donde vemos realmente el amor de Dios que me mueve en 3 niveles a servir. Primer nivel, que es el clásico, la persona necesitada. ¿Quiénes? Los anahuines. Es un término en la Biblia que se refiere a todas aquellas personas rechazadas, marginadas por la pobreza, por el sexo, por la enfermedad, por la condición. Hay los cholos, ¿cómo se llama? Los idosos, los leprosos, los que huelen feo, los que no se bañan y que están aquí en el borde, ¿no? Los que están ahí en el río. Y así como que a esos hay que servir, porque en esos yo le demuestro mi amor a Dios. No lo hago por ellos, nada más, lo hago como consecuencia de mi amor a Dios. ¿Y saben por qué? Porque en esos tengo que aprender a ver a Dios. En esas personas, porque el Señor me va a decir, hey, no lo hiciste. ¿Cuándo no lo hice? Cuando no lo hiciste con estos más pequeños, porque para Dios esos son importantes, son valiosos. Y si yo amo a Dios, lo que es valioso para Dios es valioso para mí. Si no, entonces no estoy amando a Dios y me hago tarugo. Ese sería el primer nivel, que es el que normalmente conocemos. El segundo nivel es de los más difíciles. Dice aquí, si lo hiciste con aquel más pequeño o con aquel que dice, con el más insignificante. ¿Quiénes son los insignificantes para nosotros? Los que nos dañan, los que no son valiosos porque nos han traicionado, nos han ofendido, nos han herido, llámese esposo, esposa, amigo, suegra. Esos son los insignificantes para nosotros, los que nosotros despreciamos, los que para nosotros no sirven. Ahí es donde yo tengo que empezar a demostrar mi amor a Dios, obra de misericordia. Y en esa persona que te violó, en esa persona que mató a tu hijo, esa persona que te traicionó, está hambriento, aunque él no se da cuenta. Y el Señor te va a decir, apártate de mí porque no supiste. ¿Pero cuándo? Con aquellas personas que estaban gritando
Por sus pecados estaban gritando que necesitaban de mi misericordia, de mi perdón, de mi ayuda a través de ti. Porque por esos yo vine a morir, por esos desgraciados pecadores, por esa persona que tanto daño te ha hecho, yo vine a morir por ella. Para mí vale mucho. Y si yo no estoy en comunión con Dios, si yo no estoy en esa sincronía con Dios, en ese unirme a Dios, en ese amor, me va a ser muy difícil realizar las obras de misericordia con esa persona o con esas personas que tanto daño me han hecho. Y es cuando el Señor te va a decir: apártate de mí, maldito. Pero Señor, si yo sí ayudaba a los pobres, sí, a los pobres, y a los que te dañaban, a los que son insignificantes para ti porque no les das el valor por todo el daño que te hicieron, en eso necesito que practiques el perdón, la caridad. Ahí es donde realmente a veces nos cuesta mucho trabajo. Ese sería el segundo nivel. Y el tercer nivel también es bien interesante: la caridad para conmigo mismo, saber aplicar las obras de misericordia para mi persona. Porque mucha gente no entiende que el Señor te perdona. Mucha gente viene y se confiesa: Padre, es que quiero confesar unos pecados que ya había confesado, pero necesito volverlos a confesar. ¿Qué te estás diciendo? Que no estás entendiendo que al primero que tienes que ver, que está necesitado de la misericordia de Dios, eres tú mismo. En el programa platicaba con Madre Blanquita, me hacía una pregunta: ¿y qué pasó con Judas? Judas Iscariote, el que fue condenado. Bueno, al menos no sabemos, la Iglesia no declara que nadie no puede declarar la Iglesia que está condenado. No podemos hacerlo como Iglesia, pero como Iglesia sí podemos decir: este es un santo, pero este condenado no. Por revelaciones privadas se dice que Judas está condenado, ¿no? Entonces, ¿cuál fue el pecado de Judas? El pecado de Judas no fue solamente el hecho de traicionar a Jesús, porque lo hemos hecho todos nosotros. El pecado de Judas fue no ver en él a ese hombre necesitado del perdón de Dios. Fue tanto su dolor o tanto su creer que no podía recibir perdón, que él mismo se negó a ver en él la misericordia que necesitaba. Si él se hubiera arrepentido, si él hubiera visto en él mismo a ese menospreciado, a ese que es insignificante, y si hubiera aprendido a aceptar el perdón de Dios, a lo mejor no se condena, a lo mejor se salva. Y ahí es donde muchos de nosotros no somos capaces de darnos esa misericordia. Nos cerramos al amor, nos cerramos al perdón. Entonces tengo que aprender también a ver en mí, porque creo que todos hemos pecado. Y a veces cuando pecamos y nos sentimos así como que la peor basura, y yo me rechazo porque soy de lo peor, porque ¿cómo pude haber fallado? En esa persona que soy yo, Dios quiere que se aplique misericordia. Y una persona me hacía un comentario porque oyó la prédica del mediodía, dice: hay que tener cuidado porque también aquí los inmaduros o los conchas, pues entonces me perdono y ya. No, hay que tener conciencia de pecado y un dolor verdadero, un arrepentimiento sincero, porque hay gente que se destroza a sí misma por sus pecados y se niega la misericordia de Dios, sin caer en el extremo del, pues al fin, luego me perdono. No, tengo que ser bien consciente, bien maduro en ese ámbito. Entonces esto va a ser bien importante. Ahora, yo compartía el domingo, o sea ayer, hablábamos de las tentaciones en el desierto. ¿A qué fue Jesús al desierto? ¿A ser tentado? Sí, bueno, fue llevado por el Espíritu a enfrentarse a sus tentaciones. Y no porque Jesús tuviera necesidad de ser tentado o porque tuviera necesidad de hacer todo lo que hizo como hombre. Jesús nos va mostrando el camino. Él nos enseña como hombre qué es lo que tenemos que ir viviendo nosotros y qué es lo que tenemos que hacer nosotros. Yo lo comparaba como cuando se le enseña a un niño a hablar. ¿Cómo hace el papá o la mamá o los abuelitos cuando le van a enseñar a hablar a un niño? Y empiezan a decir, pa, y hacen todos los gestos. ¿Necesitas tú hacer esos gestos para decir papá? No.
Lo haces para que el niño imite lo que tú estás haciendo. Aprenda a hacerlo. Jesús se enfrenta al demonio, a las tentaciones, para enseñarnos a nosotros cómo tenemos que enfrentar y vencer. Ese es el camino. Seguir a Cristo es imitarlo para nosotros poder vencer esa realidad. Entonces, una de las cosas que se me hizo muy interesante, Jesús fue al desierto para enfrentar esas tentaciones humanas. Y nuestro desierto es parecido. Tenemos que meternos en ese desierto para descubrir que no estoy aplicando la misericordia, no estoy respondiendo como católico, como cristiano, lo que se espera de mí. Un ejemplo: nuestros pecados los justificamos en los pecados de los demás. Yo le pegué a doña Brenda y yo le pegué porque me sacó la lengua. Entonces estoy justificando el que yo le haya pegado porque ella me sacó la lengua. Pero no estoy viendo que mi pecado es mi responsabilidad. Independientemente de lo que haga doña Brenda, me saque la lengua, me pique un ojo, yo tengo que responder con caridad, con misericordia. Tengo que ir al desierto y en el desierto me voy a enfrentar a mis respuestas, no a las personas que me ofendieron, no a las personas, sino por qué yo estoy obrando así. Es la tentación. Jesús se enfrentó a sus tentaciones, como todos nos tenemos que enfrentar. Pero no puedo justificar mis pecados, mi falta de caridad, mi falta de perdón, mi falta de soportar con caridad las miserias de los demás. Decir, es que yo lo hice porque el otro empezó, porque el otro me puso los cuernos. Yo odio a mi marido porque me abandonó. No puedo justificar mi pecado en el pecado de otro. Y eso es el desierto, enfrentarte a ti mismo, entrar en ese desierto en donde no puedes culpar a nadie, porque eres tú solo y tus respuestas, tú solo y tus miserias. Y es donde uno no nos gusta. Es más cómodo justificarnos. Es más cómodo encerrarnos en esa concha y decir, la otra persona me hizo. Yo no quería, pero él me provocó. No, es que mi responsabilidad es dar caridad. Mi responsabilidad como cristiano es ver en esa persona que me está dañando a ese Cristo necesitado. Yo compartía un pasaje del Vía Crucis, el de la Verónica. A mí me llama mucho la atención ese pasaje, porque es una mujer que se enfrenta a un hombre destrozado. Jesús, según nos narra el profeta Isaías, es despreciable a la vista, como un gusano, asqueroso. No es agradable. Yo no sé si ustedes hayan visto a un destripado, a un balaceado, a un acuchillado, ¿sí? O a una persona quemada. O sea, realmente no es agradable nada de eso. Y este hombre estaba completamente destrozado. Jesús estaba completamente destrozado. Y ver en ese hombre destrozado aquel a quien necesita ayuda. Y la Verónica va a asistirlo, va a cuidarlo. O aunque haya sido obligado, Simeón, ese hombre que es obligado a cargar la cruz y que después se convierte. Entonces, qué difícil es ver en el pobre, primer nivel, en el que me lastima y en mí mismo, a ese Cristo que el Señor me va a decir, tuve necesidad de tu perdón, tuve necesidad de tu comprensión, tuve necesidad de tu paciencia, tuve necesidad de tu fortaleza y no me la diste. ¿Cuándo, Señor? Apártate de mí, maldito, porque no lo hiciste con ese hombre, con esa mujer. Ni siquiera fuiste capaz de hacerlo
contigo mismo. Entonces dices, ay, 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 ¿cuál es la clave? La clave es el amor. Cuando yo descubro el amor de Dios por mí y descubro lo que es valioso para ese amor que para mí es el centro de mi vida, puedo empezar a actuar con misericordia, aunque las otras personas, humanamente hablando, no lo merezcan. Aunque las otras personas ni siquiera te lo agradezcan. Pero no vamos a obrar por las personas. Voy a obrar por el amor que Dios me ha dado. Esto, hermanos, es un ejercicio de caridad verdadero, de amor verdadero. Lo demás es hacernos tarugos, creyendo que yo soy muy católico, sí, y hasta cuando hacemos caridad en la calle, ni siquiera la hacemos en nombre de Dios. La hacemos para que no nos dé lata el Señor o para calmar mi conciencia, ya di algo. No nace del amor. Entonces yo creo que hoy la palabra de Dios nos vuelve, como empezamos la Cuaresma desde el miércoles, a hacer un diagnóstico, cómo estoy espiritualmente. ¿Estoy viviendo verdaderamente lo que tengo que vivir y respondiendo de acuerdo a mi fe? ¿O simplemente me estoy engañando, como muchas veces lo hacemos? Vamos a pedirle a Dios que nos conceda esta gracia. Y las obras de misericordia hay que empezar a meditarlas, a aplicarlas en todas las personas. Y solamente en el desierto de nuestras miserias, en el desierto de ver por qué respondo así y ya no justificarme en lo que me hayan hecho, podré empezar verdaderamente a pasar a ser los de la derecha. Vengan, benditos de mi Padre. Tuve hambre, tuve sed, tuve necesidad de tu perdón, tuve necesidad de tu comprensión y tú me la diste. Presentemos el pan y el vino y las intenciones que hay en sus corazones.